¿Qué saben de ti? Privacidad, vigilancia y control en la era digital. Muy buenos días, mi nombre es Mariana Jaimes y el día de hoy les voy a hablar sobre la pérdida de la privacidad en nuestro mundo actual. Por esto mismo realizaré una comparación entre el libro 1984 de George Orwell y la película Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, analizando sus similitudes y diferencias con el mundo en el que vivimos, explorando cómo los gobiernos y las grandes corporaciones tecnológicas tienen acceso a nuestra información personal y la utilizan para manipularnos, vigilarnos y condicionar nuestro comportamiento sabiendo qué es lo que hacemos. 1984 fue escrito por George Orwell y publicado en 1948. Es una de las obras más influyentes del siglo XX. Orwell, cuyo verdadero nombre era Eric Arthur Blair, fue un periodista y novelista británico conocido por su fuerte crítica social y política. En 1984 se reflejan sus preocupaciones sobre el totalitarismo, la manipulación de la información y la pérdida de la libertad individual, temas profundamente marcados por el contexto de posguerra y auge de regímenes totalitarios de Europa en el que vivió en su tiempo. Por otro lado, el documental Fahrenheit 9/11 de Michael Moore fue publicada en 2004. Moore, conocido por su crítica directa a los Estados Unidos, tenía como objetivo criticar al gobierno tras los terribles atentados del 11 de septiembre. En el documental podemos ver el conocido estilo provocador y comprometido de Moore, donde él expone cómo se utiliza el miedo como herramienta para justificar las políticas de vigilancia extrema, las guerras, por ejemplo la de Irak, y el control de la opinión pública que ocurrieron en el país después de estos terribles sucesos. En ambas obras, que aunque fueron producidas en contextos distintos, una es de la ficción distópica y la otra es de un documental político, comparten una profunda preocupación por el poder de los gobiernos y los medios para controlar y manipular a la sociedad. En esta exposición analizaré cómo estos temas se relacionan con nuestra realidad actual, especialmente en lo que respecta a la privacidad de nuestros datos personales y el papel de las grandes corporaciones tecnológicas a las que día a día les confiamos nuestra información personal sin siquiera darnos cuenta. Para desarrollar este análisis exploraré 3 aspectos clave. Primero, la pérdida de privacidad. Segundo, la manipulación de la información. Y tercero, el control sobre la población. Abordar estos temas tanto en el libro como en el documental, así como en el contexto de nuestro mundo actual para poder compararlos y comprender con profundidad cómo la privacidad se ha convertido en una ilusión y cómo los gobiernos y las empresas tecnológicas saben más de nosotros de lo que creemos. Primero, la pérdida de la privacidad. En 1984, los ciudadanos de Oceanía no cuentan con ningún tipo de intimidad. Están constantemente siendo vigilados por las telepantallas, que permiten al gobierno observar todo lo que dicen o hacen. Y cualquier comportamiento sospechoso puede llevar a la vaporización, desaparición, al encierro o incluso a la muerte como castigo. Esta opresión alcanza un punto tal en que ya no existen los pensamientos libres, las emociones genuinas, ni las relaciones personales auténticas. Todo lo que se dice o se hace debe ser aprobado por el gobierno, que controla desde la vida de las personas hasta los medios de comunicación y la percepción misma de la realidad. En Fahrenheit 9/11 de Michael Moore se denuncia cómo el gobierno estadounidense, en lugar de centrarse en esclarecer los hechos detrás del atentado del 11 de septiembre o en tomar acciones concretas contra los verdaderos responsables, dirige su atención hacia ciudadanos comunes, sometiéndolos a vigilancia sin motivo aparente, utilizando el miedo como herramienta de control y como pretexto para poder controlar más a la población y así justificar guerras y decisiones políticas bastante cuestionables. Por ejemplo, la ley patriótica que Moore presenta en el documental permitió al gobierno intervenir llamadas telefónicas, revisar correos electrónicos y monitorear el comportamiento personal de los ciudadanos, todo bajo la excusa de proteger al país. Hoy en día algo parecido pasa, pero con las redes sociales y las aplicaciones. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros aceptamos los términos y las condiciones sin siquiera leerlas? Y, sin darnos cuenta, les damos permiso a las empresas para que usen nuestra información personal.
Google, TikTok, Instagram. ¿Saben qué nos gusta? ¿Cuánto tiempo pasamos en sus aplicaciones? Y usan esta información para mostrarnos lo que quieren que veamos, lo que creen que nos interesa y para vendernos cosas. A veces sentimos que nuestros celulares nos espían porque hablamos de algo y luego nos aparece publicidad sobre esto. No es magia, es vigilancia. Continuando con el segundo punto, la manipulación de la información. En 1984 los hechos históricos son manipulados por el partido. Se cambian documentos, se eliminan noticias, se reescriben discursos históricos, se eliminan personas. Todo esto desde el Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston para que parezca que el partido tiene la razón siempre. La frase "quien controla el pasado, controla el futuro" explica bastante bien el poder que tiene la manipulación de la información sobre la sociedad. Esto, además del doble pensar, la capacidad de aceptar dos ideas opuestas como verdaderas, confunde a la población y anula el pensamiento crítico, distorsionando de forma terrible la realidad. De igual forma, en Fahrenheit 9/11, Moore muestra cómo el gobierno de Estados Unidos manipuló la información a través de los medios. Se inventaron narrativas con información incompleta o fuera de contexto para justificar la invasión a Irak. Moore también critica la falta de análisis o pensamiento crítico de los medios ante lo ocurrido, ya que estos se limitaron a repetir lo que decía la Casa Blanca sin cuestionarlos, colaborando en la creación de una versión oficial de lo ocurrido. En diversos casos se emplearon imágenes y discursos emocionales de forma patriótica, generando tanto miedo como apoyo a las decisiones políticas que se estaban tomando por parte del gobierno de Bush. Actualmente, la manipulación a la que como población nos vemos expuestos es principalmente a través de las redes sociales, las fake news y los algoritmos, que seleccionan qué vemos según el análisis que ya hayan hecho previamente sobre nosotros. Los gobiernos y las empresas pueden ocultarnos información o compartirla de forma distorsionada para proteger sus intereses, y muchas veces creemos que estamos bien informados porque tenemos el internet. Podemos ver qué pasa alrededor del mundo, pero seamos sinceros, solamente vemos una parte de lo que pasa, y si esa parte ha sido elegida por un algoritmo o manipulada por intereses políticos o comerciales, ¿qué tan confiable realmente es? ¿Y cuáles pensamientos son realmente nuestros? ¿Y cuáles son conciencia de esta desinformación? Ahora el punto número 3, el control sobre la población. En 1984 el partido no solo vigila, sino que moldea lo que las personas sienten, en lo poco que aún lo hacen y lo que piensan. Con estrategias como los 2 minutos de odio y la propaganda para la semana del odio, se canalizan las emociones hacia un enemigo falso, logrando una población unida por el miedo y el odio. Las personas aceptan vivir mentiras, porque así es como sobreviven. Y como ya se ha mencionado en Fahrenheit 9/11, Moore muestra cómo el gobierno manipuló a los ciudadanos utilizando el miedo colectivo tras el 11 de septiembre para justificar la guerra. A través de discursos patrióticos y medios cómplices se logró apoyo popular en tensiones bastante cuestionables. Aunque no se encerró a nadie en celdas como en 1984, el miedo sirvió como herramienta de control social. Después de todo, toda la población creía que estaban en guerra. Los jóvenes se enlistaban en el ejército y los civiles compraban todo tipo de inventos de seguridad en caso de ataques enemigos que jamás llegarían, porque todo era un invento, era una mentira, y nadie se dio cuenta de esto. Todos fueron influenciados y manipulados. Hoy en nuestra realidad no hay un gran hermano visible que nos vigile, pero hay algoritmos que controlan qué vemos, qué pensamos, incluso qué sentimos. Las redes sociales han logrado generar una ilusión de libertad, pero realmente nos muestra una versión filtrada de la realidad diseñada para mantenernos tranquilos, comprando o polarizados. Y esto puede sonar muy ajeno a nosotros, pero entonces ¿por qué existen casos como los de Edward Snowden, quien en 2013 reveló una red global de vigilancia masiva en la que gobiernos como el de Estados Unidos accedían a millones de datos personales sin consentimiento de los civiles? O en 2018, cuando se descubrió que la consultora Cambridge Analytica obtuvo información privada de miles de usuarios de Facebook sin su permiso y la usó para crear propaganda política personalizada que influyó en el resultado de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, en las que ganó Trump por primera vez. Hoy la vigilancia no necesita cámaras visibles, basta con que aceptemos las cookies. Luego de este análisis en el que he explicado cómo 1984 y Fahrenheit 9/11 nos advierten sobre los peligros del poder que vigila, manipula y controla la sociedad, podemos entender que muchas veces se nos hace creer que tenemos el poder, cuando en realidad nunca ha sido así. Ambas obras, aunque en formato y contexto distinto, se entrelazan al mostrar cómo la pérdida de la privacidad y la distorsión de la información pueden servir como herramienta detrás de la dominación.
Desde el control absoluto del pensamiento y la historia, como en 1984, hasta el uso de la desinformación y el miedo, como en Fahrenheit 9/11, ambos reflejan cómo el poder puede moldear la realidad a su conveniencia. Si analizamos con atención, podemos ver un patrón común: la manipulación sistemática de la sociedad para favorecer a quienes detentan el poder. Y lamentablemente, este patrón, lejos de ser solo una advertencia del pasado, refleja con intensidad nuestro presente, donde la vigilancia digital y el control algorítmico se han vuelto parte de nuestro día a día, muchas veces sin que seamos del todo conscientes de ello. Es por eso que considero ambas obras de gigantesca importancia para generar conciencia sobre la desinformación en la que vivimos actualmente. Porque si no cuestionamos lo que se nos dice y si aceptamos la vigilancia y la mentira como algo normal, entonces no estaremos muy lejos de vivir en un mundo como el de 1984. Aún estamos a tiempo de despertar. Por lo que, para finalizar, me gustaría citar a Václav Havel cuando dijo: la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Muchísimas gracias, esto fue todo.